estamos aquí nuevamente con la serie La Fe con un Café. Esta es la segunda parte del testimonio de nuestra gran invitada. Esta noche tenemos a Denis, es una prima, de verdad, ella... nos conocemos de tanto tiempo, somos familia, y ella tuvo de verdad la triste, digamos así, la triste realidad que le pasó a ella en un momento cuando su hijo tuvo un accidente, y eso lo contamos en un primer fragmento que hemos grabado de La Fe con un Café. Y este testimonio de impacto quedó en la segunda parte. Esta es la segunda parte del testimonio que tenemos de tener el privilegio de tener a Denis Chiroque con nosotros. Bienvenida, Denis. De verdad es como una hermana para nosotros. Es una hermana, es familia. En verdad, de toda una vida nos conocemos antes de empezar ya con la serie. Estábamos diciendo, hoy nos conocemos de toda una vida, y es la verdad, nos conocemos de toda una vida, y nunca, de verdad, nunca pensé que le fuera a pasar todo esto que ha acontecido en su vida, pero que ahora es un milagro grandioso y que Dios la está usando para gloria y honra de su nombre. Vamos entonces a empezar hoy con la segunda parte de esta serie de La Fe con un Café, con este testimonio grandioso que nos trae Denis Chiroque. No te salgas de ahí hasta el final, de verdad es impactante lo que ella va a terminar de decirnos en este grandioso milagro que sucedió con su hijo de apenas 13 años en ese entonces, y ella nos va a relatar ya todo lo que aconteció luego de ese accidente, que en la primera parte tienes que ver la primera parte para poder entender esta parte, que es la segunda parte del final ya de lo que aconteció en ese accidente que tuvo su hijo. Vamos entonces a dejar a Antoinette con la parte de la oración para poder escuchar el testimonio grandioso que tiene Denis, que es un privilegio tenerla esta noche. Amén, gloria a Dios. No queremos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo, amén. Así que vamos a darle el control al Espíritu Santo para que venga a esta reunión y llene nuestra boca y nos ayude a poder manifestar lo que el Señor quiere que compartamos en esta reunión. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bueno, Tú eres Dios fiel, bendicido, justo y verdadero, papá, Señor, digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres Dios. Padre, nos humillamos delante de ti. Sé tú habla, Señor, sé tú dirige. tómanos, Señor, como instrumentos tuyos, Padre, para poder llegar a muchas almas, Señor. No queremos que nos vean a nosotros. Queremos que seas tú el grande aquí. Queremos que seas tú el que brille aquí, Señor, en nosotros. Padre, queremos manifestar tu gloria aquí, Señor. Padre, queremos mostrar tu gloria. Espíritu Santo, te damos todo el control de esta reunión. Muévete con libertad. Tú eres el invitado especial aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué alegría poder tener nuevamente a Denis. Bienvenida, Denis. Siempre para nosotros es un gozo poder compartir estos testimonios impactantes, sobrenaturales, de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Amén. De cómo el Señor nos levanta, nos fortalece, nos ayuda en medio de la prueba. Él no nos deja solos, sino nos ayuda. Bien, quisiera que puedas dar continuidad ahora que ya toca la segunda parte. Te escuchamos. La vez pasada quedamos impactadísimas con el testimonio increíble que nos has compartido, y queremos continuar, queremos que nos cuentes qué más pasó. Sí,
Buenas noches, gracias por la invitación, ¿no? Gracias a ti, Benita, por tus hermosas palabras, ¿no? Que me has dado. Es un honor y un privilegio poder estar aquí, poder compartir con todos, ¿no? Los que a través de esta pantalla me van a escuchar, ¿no? Y poder compartir, ¿no? Lo que el Señor y en un momento a mí me tocó vivir, ¿no? Después de que mi hijo estuvo en UCI, después de 2 días, el Señor ya había hecho el primer milagro, ¿no? Que ya lo había contado, ¿no? A través de una oración, donde el Señor estuvo ahí conmigo presente, mostró su presencia, ¿no? Y todo lo antes mencionado. Mi hijo lo pasan después de 2 días de estar en UCI, me lo pasan a la sala de hospitalización, ¿no? No me lo pasan a hospitalización, me lo pasan a cuidados intermedios, ¿no? Entonces ahí pues mi hijo pues ya estaba con la cánula, respirando con la cánula, ¿no? Y recuerdo que después de 2 días que ya estaba ahí, le digo a mi esposo, mi hijo seguramente le duele en su cabecita. Entonces, Perdona que te interrumpa. Él estaba con la cánula, pero con la cánula respiraba, ¿o cómo es? No, Explícanos un la poquito. cánula es un aparatito que lo ayudaba a respirar, pero esa cánula no estaba conectada a nada, no estaba conectada a un oxígeno, a ninguna máquina. Esa cánula solamente la tenía puesta ahí y lo ayudaba a él a respirar, ya que sus pulmones ya no sabían respirar como normalmente una persona respira, ¿no? Esa cánula lo ayudaba a respirar, ya no estaba conectado a ningún aparato, solamente con esa cánula, ¿no? Dime la otra pregunta para poder que la gente que nos está viendo pueda entender. Él ya le había bajado la inflamación de su cabecita, de su cuerpo, porque me supongo que por el estar sumergido mucho tiempo en la laguna donde fueron, el oxígeno mismo, él perdió, ¿no? Perdió oxígeno y le afectó sus neuronas en el cerebro, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ahí se hinchó todo su cuerpo, ¿no? Digamos que no, él no se engancha, él no se hincha. Ay, Lo que pasó aquí fue que él estuvo 20 minutos en el agua, debajo del agua. ¿Qué fue aquí lo primordial y cuál fue lo que a él lo hace que su cerebro se le dañe y se le dañe totalmente? El tiempo en que él demoró de los Pilares de Peña Blanca hasta llegar a Hamilton. Fue ese tiempo, fueron más de 3 horas de traslado, ¿no? Ese fue el tiempo vital donde él debió de recibir el oxígeno inmediatamente, pero lamentablemente las 2 postas médicas que él visita, una no tenía tensiómetro y la otra no tenía oxígeno, hasta que llegó recién a Hamilton. Entonces ese tiempo fue vital, ¿no? Porque él se había ahogado, entonces su cerebro había dejado de recibir oxigenación. Y necesitaba oxígeno inmediatamente. Y fueron después de 3 horas que recibe la atención adecuada. Claro. O sea, tú me estás diciendo de una negligencia médica. De una negligencia médica por parte de Zorrito, por parte de las 2 postas médicas, ¿no? Que él visita y lamentablemente pues en el hospital Hamilton Tumbes llega después de más de 3 horas y a mi hijo me le vienen a poner el oxígeno después de creo que más de media hora para que los médicos recién actúen y le pongan el oxígeno, si no lo ven que él sigue convulsionando y sigue poniéndose más grave. Y aquí en Hamilton Tumbes
hubieron un montón de negligencias médicas. Entonces, yo desde un principio las conté, ¿no? Yo me enfrenté a muchas autoridades, al mismo director del hospital, al mismo alcalde del lugar donde mi hijo se accidenta, ¿no? Pero nadie lamentablemente pues pudo escuchar mi clamor, ¿no? de madre, mi dolor y angustia. El único que estuvo ahí conmigo en mi momento más desesperante fue el Señor, ¿no? El Señor fue el que hizo los grandes milagros, el Señor fue el que ahí me escuchó y estuvo conmigo, ¿no? Obró de manera maravillosa porque Claro. mira, este lugar que es en Tumbes, si más no recuerdo, es en Tumbes, y para todos aquellos que nos están viendo, que van a ver este video, hay un lugar ahí que se llama... de Tumbes hacia adentro, hemos llegado a casitas, ¿no? de casitas, nos invitan a ese lugar, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar? Los Pilares de Peña Blanca. Los Pilares de Peña es un lugar Blanca. turístico, Se ¿no? supone que las postas más cercanas tienen que estar ya equipadas para poder auxiliar a alguien que, como en este caso, en esta oportunidad fue tu hijo que se resbaló, porque no creo que sea el primer accidente en ese lugar, porque si ya sucedió con el hijo de Denis, puede suceder con alguien más. Me supongo que estas postas deben estar bien equipadas para que no sucedan estas cosas, estos negligencias que devastaron en ese momento lo que pudo haber sido un simple ahogamiento, se hizo más grave con que no tuvieron las herramientas necesarias para poder ponerle a Fabricio, ¿no? Tu hijo. Claro. Continúa. Mi hijo, después de 2 días, ¿no? Me lo pasan a la sala de cuidados intermedios. Le digo yo a mi esposo, mi hijo seguramente le dolerá su cabecita, ¿no? Entonces, nosotros cargábamos un remedio natural que lo habíamos llevado para el viaje, que siempre nos echábamos para cuando nos dolía la cabeza, alguna picadura, ¿no? Sí, lo llevaban. Y era mi única medicina que yo usaba para todo, ¿no? Era algo natural. Entonces mi esposo, seguramente a mi hijo le duele su cabeza. Hay que pedirle a los médicos para que nos permitan echarle en su cabecita por si le duele su cabeza, ¿no? Entonces mi esposo me dice ya. Habló con los médicos, pero los médicos solamente le permitieron echarle poquito. Pero sale él y me dice, ya le eché, pero poquito, porque no me han dejado echarle más, porque dice que le va a dañar su cuero cabelludo, que le va a hacer algún daño. Yo le dije, no, yo ahorita dentro. Yo he ingresado a ver a mi hijo, yo he hablado con el médico de turno, con la licenciada, y les he dicho, ¿no? Que yo le iba a echar a mi hijo más y que no le iba a hacer ningún daño, que eso más bien lo iba a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron, señora, hágalo, pero bajo su responsabilidad, ¿ya? Yo lo he hecho, he puesto un protector de cama debajo de su cabecita, lo he mojado, le he mojado su cabecita totalmente, se le he mojado, se le he empapado, bien. Y cuando termino le digo, ya Fabricio, ya termino. Sin imaginarme que en ese momento se iba a dar el segundo milagro. Mi hijo estaba en esa sala de cuidados intermedios dormido. Él ya respiraba con ayuda de esa cánula, pero estaba dormido. Él no había despertado, ¿no? Entonces, termino. Yo le digo, Fabricio, ya terminé. Entonces mi hijo, ¿qué hace? Mi hijo comienza a sacudirse fuerte, su cabecita la sacude, la comienza a mover y abre los ojos. Y eso fue algo maravilloso que el mismo médico y la licenciada se asombraron. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que él se ha movido y él ha abierto los ojos? Sí,
él tiene muerte cerebral. Él ya tenía diagnosticada la muerte cerebral. Entonces, yo, maravillada, porque sabía que era el Señor el que seguía obrando en mi hijo, ¿no? Porque para los médicos, para la ciencia médica, mi hijo iba a quedar vegetal, ahí en su cama, y nunca iba a poder cambiar ni evolucionar para nada, para los médicos. Sin imaginarnos, ni los médicos ni yo mismo, que mi hijo ya tenía parte de su cerebro sanas, ¿no? Y que el Señor estaba haciendo el segundo milagro en mi hijo es el despertarlo. Gloria a Dios. Cuando yo estoy fuera, antes de echarle esta medicina natural, yo en todo momento tenía la conexión con Dios, ahí parada mentalmente, me arrodillaba, yo seguía teniendo la conexión con Dios y era el Señor quien me hablaba, era el Señor quien me impulsaba a hacer lo que yo venía haciendo, y el Señor desde un principio comenzó a usarme para hacer la obra y el milagro en mi hijo. Yo estoy infinitamente agradecida con el Señor por todo lo que el Señor ha hecho en mi hijo y en mi familia, ¿no? Y el médico dice, ¿cómo? Si él tiene muerte cerebral, ¿cómo es que ha abierto los ojos? Pero, Denis, en esta parte cuando tú me dices que él, tú terminas por decir, lavarle la cabecita con ese esa medicina natural, y él abre los ojos, tú lo miraste, ¿cuál fue tu reacción ante ese tremendo milagro? Llenarme de gozo y de alegría, y lo miraba feliz, y yo, para mí era un gozo, una alegría ver que mi hijo había despertado. Y yo más miraba al médico, porque el médico cuando lo alcanza a ver, porque el médico en contra de su voluntad me dio el permiso para que yo le echara esa medicina, ¿no? Entonces el médico me estaba observando de reojo. Cuando alcanza a ver a mi hijo que hace ese movimiento de su cabecita y abre los ojos, entonces el médico se para y se queda así como hecho, y dice el médico, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y la licenciada le dice, ¿cómo que qué está pasando? Es la fe de la mamá, es la fe de... Gloria a Dios. que está obrando en el niño, es la creencia de la señora, es lo que está permitiendo, él está activando neuronas. Pero el médico dice, ¿pero cómo va a ser si él tiene muerte cerebral? Yo le digo, ¿cómo va a ser? Es el poder del Señor en mi hijo. Yo le decía al médico, ¿no? Gloria a Dios. De verdad, es impactante lo que nos cuentas. Es bastante impactante, de verdad, que de verdad hasta la ciencia no entendía qué es lo que estaba sucediendo con Fabricio, el hijo de Denis, que había tenido un accidente y le habían diagnosticado muerte cerebral. Bien, seguimos con lo que estaba diciéndonos Denis, que su hijo habría ya reaccionado y que estaba despertando. Supuestamente los médicos y la ciencia habían dicho que él no iba a despertar, pero estamos viendo un segundo milagro. Si ves la primera parte de la fe con un café de este testimonio, esa parte te va a indicar que él estaba totalmente dormido, que no estaba reaccionando, pero en esta parte ella está orando, ella está clamando y se acerca a su hijo, y cuando ella se acerca a su hijo echándole esa medicina natural que ella cargaba para alguna cosa que se presentara en el camino, y como habían viajado, en esta parte estamos viendo el segundo milagro que se presenta, lo grandioso y lo maravilloso, el Dios de lo imposible, haciendo posible lo que la ciencia
dice que no era posible. Vamos a dejarla entonces para ya que ella empiece a decirnos en esta parte, Denis, cuando él se levanta, tú no te sorprendes, tú no solamente te alegra que él ya esté abriendo los ojos. A mí me alegra, pero para serle sincera, era una alegría, más que todo, era como decir mamá e hijo, o mamá y no, hijo y padre, o hija y padre, se regocijan, se alegran, y era mi alegría con el Señor, porque yo, para mí, era el Señor que me estaba dando la segunda señal en donde me decía, yo estoy contigo. Tu fe es inquebrantable, tu fe es única, y yo estoy contigo. Nadie se imagina todo lo que yo pasé como madre. Solo el Señor fue para mí mi mayor fortaleza, y lo sigue siendo, porque sin el Señor yo no fuera nada. Mi vida se hubiese derrumbado desde aquel día en que mi hijo se accidentó, pero el Señor siempre estuvo y sigue estando en mi vida. Y permítanme contarles el tercer milagro que el Señor hace en mi hijo. Wow. Después, creo que de 5 a 8 minutos del segundo milagro. Ahí mismo, en ese mismo momento, yo le pongo 2 audios a mi hijo para que escuche, para que escuche a sus hermanos. Yo tenía 2 audios de su hermanita Angeline y de Jeremy, donde ellos nos saludaban y le decían a su hermano que siga luchando, que ellos estaban con él, que le daban fuerza, ¿no?, a su hermanito. Entonces le digo, Fabricio, mira, escucha a Angeline. La escucha, ahora vas a escuchar a Jeremy. Y después de que escucha esos audios, yo veo que mi hijo, pues al escuchar esos audios, suspiraba. Yo sabía que mi hijo estaba escuchando, ¿no?, las voces de sus hermanos y los estaba recordando. Y le digo, Fabricio, vamos a hacer ejercicios. Yo no sabía que mi hijo, pues, al yo masajearle y hacerle recordar los ejercicios, un día matutino en casa, porque él todos los días hacía ejercicios en la casa, todos los días, con sus hermanos, o a veces él cuando estaba solo, él todos los días hacía sus ejercicios allí en la casa, ¿no? Entonces yo comienzo a sobarle, a masajearle sus piernitas, pero yo iba hablando como que si estaba en casa. ¿No? Vamos Angelina, vamos Jeremy, vamos Fabricio, mira, Jeremy se cansa muy rápido porque está muy gordito, mira, Angelina no tiene fuerza porque está muy flaquita, y así jugábamos en la casa y así yo le iba masajeando y le iba hablando, ¿no?, sin imaginarme que el Señor estaba por hacer el tercer milagro, ¿no? Cuando mi hijo comienza a levantar sus piernas y comienza él a hacer sus ejercicios solos en la cama. Y eso era maravilloso. Yo decía, Señor, gracias por tanta bendición, Señor, gracias, porque yo sé y creo en tu poder, Señor. Yo creo en ti, Señor. Gracias por estar aquí con mi hijo, conmigo. Y los médicos más y más, ¿no?, sorprendidos, pero a la misma vez no podían creer lo que estaban viendo, ¿no? Y para ellos era, pues, uno se atrevió a decir, no, es un simple reflejo. Y la licenciada y yo, pues, decía, no, aquí no son reflejos, estos son milagros que el Señor está haciendo en mi hijo. Porque después, ¿no?,
otros médicos que ya después me dijeron, una persona con muerte cerebral no mueve ni siquiera ni un dedo, ni pestañea, ni nada. Pero el Señor ya había curado parte de su cerebro de mi hijo. El Señor estaba despertándolo, ¿no? Y salgo y comienzo a contarle a mi esposo, a mi suegro y a los que estaban afuera y todos estaban maravillados, ¿no? Con lo que el Señor estaba haciendo con mi hijo, ¿no? Ahí mi hijo estuvo pues internado en cuidados intermedios. ¿Cuánto tiempo estuvo en cuidados intermedios para pasar luego ya a otra sala o ya a tu casa? Más o menos estaría como casi un mes estuvo en cuidados intermedios, porque lo estaban, ¿no?, monitoreándolo, viéndolo, observándolo, y también una que otra me enseñaban lo que iba a ser su cuidado, ¿no? Que algunas, pues, lamentablemente hay algunas profesionales, por así decirlo, algunas, no todas, en donde no tienen amor a su profesión, ¿no? En donde uno encuentra personas que no son para nada empáticas con los familiares, como también hay dos personas muy especiales para mí en ese hospital, que les estoy infinitamente agradecidas, que las vengo a conocer cuando ya me lo pasan a mi hijo a hospitalización, ¿no? Perdón, Denise, hospitalización es ya para que él pueda irse a casa después. Claro, claro, para que ya después pueda irse a casa. Y luego de hospitalización, ¿cuánto tiempo está en hospitalización? Se estaría un mes más. O sea, ¿un mes en cuidados intermedios? Mi hijo se estuvo 20 días en UCI, luego se estaría por lo menos un mes en cuidados intermedios y luego en hospitalización. En total, mi hijo se estuvo internado en Hammond Tumbes 3 meses. 3 meses. Eso es en Tumbes. Sí. En Tumbes, 3 meses, los cuales fueron para ti toda una eternidad, ¿no? Así es. Toda una eternidad, porque decimos 20 días en UCI, pero esos 20 días para una madre que su hijo se ha accidentado es como todo una eternidad, ¿no? Y cada día es una angustia, un pesar para cualquier madre, me supongo. Y en esta parte de este testimonio de impacto de la fe con un café, yo a ti te digo, madre, que me estás escuchando, que estás ahí mirando este video. Si hay alguien que tú puedes edificar con este testimonio a alguien más, no seas egoísta, comparte este video a alguien que está de repente en el hospital, que de repente ha tenido su hijo también o su hija un accidente, igual que lo que pasó Denis. Comparte, porque este video que estás viendo es para compartir y para ver la gloria de Dios. Aún si no creyeres en Dios y tú mismo, ese mismo momento que ves este video, digas, yo creo en lo que ella está diciendo, va a ser un milagro el Señor en tu vida. Porque así es que estamos nosotros esperando un milagro. Y en este momento, que si tú estás en un hospital mirándonos, yo te digo a ti que estás en cama, tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Porque así como lo hizo el Señor con su hijo de Denis, y quédate para allá el final, porque el final es de impacto. A ti te va a levantar el Señor. Porque el Señor tiene un propósito contigo. Y no es casualidad que este video que estás viendo ahora, este testimonio haya llegado hasta ese hospital. Porque el Señor quiere algo contigo, quiere hablarte esta noche. Y ya te está hablando, yo lo creo en el nombre de Jesús. Bien, Denis, continuamos con esa parte donde tú ya estás en la casa con él. Llegas a tu casa. No, antes de contarles cuando yo llego a casa, hay un cuarto milagro. Gloria a Dios. Hay un cuarto milagro donde yo ya mi hijo lo tenía pues
en hospitalización y estaba, recuerdo, de noche, ya tarde era, y yo cojo la Biblia y me pongo a leer. La abro, comienzo a leerla. Yo estaba que leía cuando veo a mi hijo por segunda vez alzando sus piernas y haciendo sus ejercicios, ¿no? Solito. Solito, sin que yo le hable, sin que yo le haga recordar una escena de ejercicios en casa. Él solo comienza a moverse. Y entonces eso era para mí fue el cuarto milagro, ¿no? Porque yo no lo estaba incentivando, nadie lo estaba incentivando a que él lo haga. Era el Señor, en todo momento estaba ahí. Yo estaba leyendo la palabra del Señor cuando mi hijo comienza a hacer sus movimientos. Y es ahí en hospitalización donde una señorita periodista que yo conozco se comunica conmigo. La conozco, pues ahora digo, la conozco, pues que ya, pues, pero yo nunca la había conocido, ¿no? A ella le hablaron de mí y ella quiso ayudar, ¿no? Entonces, ella me contacta con un neurólogo y fue el primer neurólogo que descubrió que mi hijo ya no tenía muerte cerebral. Gloria a Dios. Yo le envío al médico, le envío fotografías de las tomografías, el médico lo ve por videollamada, lo comienza a observar, el médico me va indicando, hazle toques de agua caliente, hazle toques de agua fría, híncalo, peñízcalo, y mi hijo iba respondiendo todo lo que el médico decía, mi hijo iba sintiendo todo lo que el médico decía, y entonces el médico me dice, voy a ver las fotografías que tú me has enviado, luego yo te llamo. El médico las ve, no pasarían pero ni 5 minutos yo creo, y el médico me llama, y el médico llorando, porque en todo momento era videollamada con el médico, ¿no? El médico me decía videollamada. Entonces el médico lloraba y yo decía, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué usted llora? ¿No? Y el médico me dice, es que estoy maravillado con lo que estoy viendo. Wow. Y yo le digo, doctor, ¿por qué? Me dice, nunca pensé que el Señor me ponga en el camino de ese niño. Nunca pensé que el Señor me hablara de esta manera. Me dice, ¿no? Y yo le digo, cuénteme, ¿qué es lo que ha visto? Me dice, las fotografías que tú me has enviado, es verdad. Tu hijo ha tenido muerte cerebral aquí en estas fotografías. Pero al yo observarlo como médico a través de esta videollamada y todo lo que tú me has dicho, estoy bien seguro que tu hijo ya no tiene muerte cerebral. Gloria a Dios. Wow. El Señor había hecho un Señor milagro. estaba confirmando a través de ese médico sus milagros que había hecho mi hijo, ¿no? Para asombro de los médicos incrédulos de ese hospital, de las enfermeras, de todos los que no creían en el poder del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de Quiero compartir algo en esta parte. De verdad es muy interesante todo lo que nos está contando Denis. Estoy muy impactada y si nos podemos analizar esta parte de la historia, entendemos que fue un momento muy difícil, muy duro, ¿no? Más que todo para Denis como mamá, atravesar todo este valle de sombra y de muerte, pero sabemos que no lo atravesó sola, sino que lo atravesó de la mano del Todopoderoso, que le demostró que Él tenía el control en esta situación. En cada momento Dios le estaba dando señales de amor para que ella sepa que todo iba a avanzar bien, ¿verdad? Y quiero que puedan entender esto, que el médico queda sorprendido, nos cuenta Denis, ¿no? Y a veces nosotros creemos que es por nada que vivimos momentos duros. Pero acá podemos ver claramente que esto fue testimonio para poder tocar el corazón de este médico, para que este médico se convenciera de la existencia de un Dios sobrenatural y poderoso. Entonces,
hay que agradecer más bien los momentos difíciles en nuestra vida, porque estos manifiestan la gloria de Dios. Y quiero que continúes, Denis. Sí, eh, le agradezco infinitamente al Señor por haber puesto a este médico, Raúl Fuentes Dávila, un neurólogo que ni siquiera trabajaba, era un médico retirado, ¿no? Una persona muy empática, muy buena. ¿No? El Señor usó a varias personas, ¿no? Médico, licenciada, enfermero, amigo, amiga, los usó para, ¿no? Para manifestarse, ¿no? Para hacer su obra, ¿no? Lo que yo dije en Musi, no lo dije yo por quererlo decir. El Señor habló a través de mi voz. El Señor fue el que se manifestó allí. Eso fue lo grande, lo poderoso, lo maravilloso. El Señor fue el que habló aquel día en UCI, ¿no? Después de que el médico vio todo, ¿no? Lo que mi hijo, pues ya estaba el cambio, ¿no? Que había dado su cerebrito de mi hijo. El médico me dice, vamos a iniciar con un tratamiento médico, comunícame con los médicos del hospital para yo comenzar a dar el tratamiento, ¿no? Vamos con mucha fe, sigue tú así como estás, sigue orando, sigue pidiéndole al Señor que el Señor va a seguir haciendo. Ahora Él te decía que busques a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él, ¿no? Porque Él en un inicio estaba bastante incrédulo, pues, ¿no? El médico, o sea, él era otro médico. Era otro médico que no trabajaba en el hospital, era un médico particular, ¿no? Era la primera vez que lo estaba Era la primera vez, pero para él era algo maravilloso descubrir eso, porque él me decía, yo tengo cuántos años de experiencia, un médico experimentado, un médico mayor, ya retirado como neurólogo, pero que estaba trabajando de manera particular en Lima, ¿no? El médico incrédulo que lo quiso desconectar en UCI en mi hijo, él solamente de sus áreas escuchaba y se quedaba asombrado por todos los milagros que él escuchaba de mi hijo. Cada vez que me veía, agachaba la cabeza y se avergonzaba, ¿no? Yo decía, ante mí no te avergüenzas, avergüénzate ante el Señor y ora ante el Señor por lo que tú estuviste a punto de hacer, ¿no? Y entonces este médico me dice, iniciemos con el tratamiento, comunícame con los médicos. Yo les dije el otro día cuando pasaron, ¿no? Visita médica, yo les dije, les informé, pero los médicos me dijeron, no, él no trabaja para el hospital, él no puede dar un tratamiento médico. Los médicos de Tumbes de Jammu, no creían en lo que el médico estaba diciendo. El médico estaba 100% seguro de que mi hijo tenía parte de su cerebro sanas. Cuando el médico me dice, lucha y sácalo de ahí. Lucha y sácalo de ese hospital y llévatelo a casa, que yo voy a estar contigo monitoreándolo y recetándote la medicina y vamos con todo. Me dice, vamos. Entonces yo comienzo, ¿no?, a hacer trámites que los médicos querían mandarlo a mi hijo pues con una alta médica voluntaria. Yo le dije, yo mi hijo de aquí no lo saco con una alta voluntaria. Ustedes son los que me tienen que dar a mi hijo la alta. Yo no me lo voy a sacar por quererlo sacar, porque ustedes ya cometieron muchas negligencias médicas con mi hijo y no me lo van a sacar, me lo van a mandar hacia mi hijo casi porque sí, ¿no? Entonces logro que ellos me den el alta de mi hijo, me lo llevo a Paita, me llevo a mi hijo, lo saco, ¿no? Fue una lucha poder sacarlo de ese hospital, ¿no? Porque muchos médicos, después de que quisieron a mi hijo desconectarlo, que no prácticamente botarlo de esa cámara y tantas cosas que yo pasé ahí en ese hospital, ya no le querían dar el alta. Pero yo, hasta que logré sacar a mi hijo junto con mi esposo, lo llevamos a Paita, inmediatamente lo llevamos para que le saquen una resonancia magnética, que era el neurólogo el que me dice, hay que sacarle la resonancia magnética.
sácale, le sacamos, le envío pues, ¿no? Al médico las fotos de la resonancia magnética, los resultados, y el médico confirma, ¿no? Lo que el Señor había hecho en mi hijo. Sale en la resonancia que mi hijo tenía partes de su cerebro sanas y que partes estaban muertas, pero sí habían partes sanas de mi hijo, que era el milagro que el Señor había hecho en mi hijo, ¿no? Estaba confirmado, ¿no? Ahí en Paita, ¿no? Que le sacamos acá en Piura su resonancia magnética. Y el médico me dice, vamos con el tratamiento, pongamos esto, pongamos lo otro, las terapias, ¿no? Y estando en Paita, comenzamos, ¿no? Con tratamiento, ahí en casa. Él seguía haciendo sus ejercicios cuando yo le hacía sus terapias. Cada vez que yo le hacía sus terapias a mi hijo, porque el Señor a mí me usó bastante para seguir obrando en mi hijo. ¿Por qué lo digo? Porque yo cada vez que le hacía una terapia a mi hijo de ejercicios, yo iba orando, iba pidiéndole y clamándole al Señor, porque yo sabía que el Señor me iba a seguir respondiendo. Y yo le iba sobando, pero iba pidiéndole. Y el Señor en ese momento me iba respondiendo, porque mi hijo comenzaba a mover los deditos de sus pies, los dedos de sus manos. Y allí en ese momento era maravilloso, ¿no? Era una conexión, y yo ahí con mi música cristiana, y yo allí pidiéndole al Señor. Y era maravilloso el Señor, como iba orando en mi hijo, ¿no? Sin imaginarme que el Señor cada vez iba sanando más el cerebrito de mi hijo, ¿no? Lo iba sanando más. Entonces, recuerdo que mi hijo, pues, mis hijos ya habían ingresado al colegio, ¿no? Y era el primer día de clases, entonces yo como todos los días haciéndoles una limpieza a la cama, cambio de gasa y todo el cuidado que yo lo hacía, porque yo no tenía una enfermera en casa, yo no tenía una fisioterapeuta, era yo todo lo que hacía, hacía el cuidado de mi hijo, pues, ¿no? Todo lo que él le tenía que hacer, ¿no? Entonces, ya mi hijo había logrado tener una consulta médica con un neurólogo, un segundo neurólogo, porque el doctor Raúl le dice, tienes que llevarlo a un neurólogo, es que lo vea en forma presencial, porque quiero la opinión de ese médico, porque yo estoy a distancia, quiero que él lo vea y yo voy a tener comunicación con ese médico, ¿no? Y entonces ahí para poderlo ayudar más. Entonces, yo logro de entrar, ¿no? Gracias a muchas personas, ¿no? Logro de entrar a San Juan de Dios, acá en Piura, que ahí lo ve el segundo neurólogo que observa, ve a mi hijo, ¿no? Me receta una medicina natural y comienzo a usarla, ¿no? Comienzo a usarla y aquel día que mis hijos ingresan al colegio, ¿no? Entonces él comienza a hablar. Yo termino de hacerle la limpieza a mi hijo, el médico me había dicho, le vas a tapar la cánula a tu hijo, la vas a tapar y vamos a ver cómo va a reaccionar, me decía, porque tu hijo va a comenzar a hablar. Porque esta medicina natural le va a ayudar muchísimo. Entonces yo siempre, antes de ponerle la medicina, de darle la medicina a mi hijo, en todo momento yo estaba orando. Si yo estaba cocinándole su comida, yo estaba, ¿no?, en conexión con el Señor. Si yo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, yo estaba en todo momento con el Señor, porque era lo único que a mí me ayudaba en ese momento, ¿no? Me daba fortaleza, me daba fuerza, me daba esperanza, ánimo, ¿no? Porque no era fácil haber visto a mi hijo totalmente sano. Como me dijo un médico, de 5 minutos después tu vida dio un giro, ¿no? Y era algo muy, muy tremendo, muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Entonces, mi hijo comienza a decir, ma, la an, ma, habla. Entonces, cuando yo no escucho a mi hijo que comienza a hablar, yo tenía que decirle, hijo, estás hablando, ¿no? Para mí era maravilloso. Yo en ese momento, gracias, Señor, gracias porque tú sigues obrando en mi hijo, ¿no? Gracias, Señor, porque yo sé que tú sigues aquí con mi hijo, conmigo, gracias, Señor. Y él seguía diciendo, y logró decir
la han por casi media hora. Y en ese lapso yo lo único que decía, agradecerle al Señor y maravillarme y decirle, hijo, estás hablando. Yo le contestaba, tu hermana no está en casa, tu hermana se ha ido a la escuela, no. Entonces yo llamo al neurólogo de San Juan y me dijo, doctor, mi hijo acaba de hablar, ¿qué ha dicho? Entonces me dijo, alégrate. Me dijo, sí, doctor, estoy maravillada porque he vuelto a escuchar la voz de mi hijo. Me dice, alégrate porque tu hijo lo que ha hecho es tratar de comunicarse contigo. Tu hijo ha querido conversar contigo mucho más de lo que he conversado, me dice. Tu hijo no ha hablado incoherencias, tu hijo ha hablado palabras correctas, me dice. Tú vas a seguir. Perdón, Denis, que te interrumpa. O sea, tu hijo estaba viviendo el momento, o sea, no está mi hermana, ¿y dónde está? Y te preguntaba, o sea, su cerebro estaba muy bien, porque si no estuviera bien su cerebro, no hubiera ni siquiera se hubiera percatado de que su hermana no estaba. Y era el primer día que su hermanita se iba de su lado porque, claro, los 3 meses, 4 meses que habían estado en casa, no habían ido al colegio, él había visto, y ahorita que no estaba, él decía, pero ¿por qué no está? Y te estaba preguntando, o sea, estaba muy bien su cerebro. Él estaba comenzando a reaccionar, que era lo que el médico Raúl, el doctor Raúl, ¿no?, de Lima, me decía, tu hijo poco a poco va a ir regresando, tu hijo poco a poco se le van a ir viniendo los recuerdos, tu hijo poco a poco va a ir recordando momentos de su vida, tu hijo poco a poco ten mucha paciencia y sigue orando, pidiéndole al Señor, porque tu hijo poco a poco va a volver en sí, me dice, porque no va a ser de la noche a la mañana, sino poco a poco él va a ir activando neuronas, ¿no? ¿Sí? Porque la comenzó a extrañar a su hermana, porque su hermana siempre desde muy pequeña había sido muy cariñosa con su hermano, siempre ella se le acercaba a darle besitos, ¿no? Le daba besito mi hermanito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él fue el mayor, ellos se llevaban por un mes, 2 años, pero él siempre le acostumbró a ella a acariciarla, siempre. Mi hermanita bonita, mi hermanita era chiquitita, él siempre le enseñó eso a ella, y entonces ella también, ¿no? Se tenía un cariño, era recíproco. Claro, entre hermanos se querían mucho, ¿no? Sí. Entonces, comenzó, ¿no? Sí, dime, Denis, nos has contado que ya estaba en casa, que él ya comienza a hablar, que él comienza a mover sus piernas y comienza a evolucionar de todo aquello que no pensaban ni los médicos, y Dios está obrando en esta parte del testimonio. Dios está obrando grandemente en Fabricio. Dime, él cuando hubo el accidente, ¿cuántos kilos pesaba? ¿Tú sabes? Mi hijo por lo menos pesaba unos 45 kilos, 40 kilos, por ahí más o menos. 40 kilos. Y cuando a esta parte del testimonio, ¿cuántos kilos tenía? Se había bajado. Claro. Había bajado bastante de peso. ¿Por qué? Porque su alimentación de él ya no era la de antes. Él se alimentaba a través de una sonda. Y todo era licuado. Todo eran líquidos. Por más que yo quería hacerle algo espesito, no pasaba por esa manera. Todo era líquido. Todo era líquido. Dime, y estaba con ¿cuántos kilos? ¿20 kilos? Por lo menos se había bajado la mitad de su peso. 20 kilos, porque 40, la mitad 20. Unos 20, 25 kilos tenía él. Ya, sí, bastante. Y dime, él los ojos los movía. Sí, él te miraba y hacía sus movimientos de ojo. Él miraba como cualquier otra persona normal. Pero no movía la cabeza. Pero hasta ahí no movía la cabeza. Luego sí. Luego comenzó a mover la cabeza. Luego sí. Él logró hablar de vez en cuando después. Logró moverse, porque allí yo les cuento que estábamos en la casa de mi suegra. Luego nos hemos ido a mi casa, porque el neurólogo me dice, ya tienes que llevarlo a tu casa, ¿no?
para que él comience a ver toda la casa. Me lo vas a sentar en una silla neurológica, me lo vas a sentar y me lo vas a pasear por todita la casa. Quiero que él recuerde todos sus momentos vividos en casa. Me lo vas a llevar a un parque donde él jugaba, porque tenemos que hacer que él recuerde, ¿no?, sus momentos vividos, porque él había tenido una vida sana, ¿no? Entonces yo seguía los consejos del médico, logramos, ¿no?, comprarle una silla neurológica, gracias a la ayuda de muchos vecinos, ¿no?, amigos, vecinos, ¿no?, de Paita, ¿no?, que logramos, de un familiar también, logramos comprarle una silla neurológica, lo llevé a mi casa y allí mi hijo, recuerdo que haciendo otro día así de terapia, termino ahí y le digo, hijo, me voy a cocinar, pero en su cuarto a la cocina no eran pero ni 20 pasos, ¿no? Entonces, yo desde que iba cocinando, yo le iba hablando, porque el médico en todo momento yo veía a mi hijo, lo veía y lo trataba como cuando él era sano. Yo le trataba de lo más normal a mi hijo. Yo le conversaba lo que yo hacía en el día, quién iba a venir, qué médico lo iba a ver y todo, como que si él estuviera sano. Yo en la cocina le iba diciendo, hijo, mira, te estoy haciendo te estoy preparando, hijo, ¿no? Entonces, mi hijo, recuerdo que yo ingreso a la cocina y comienzo, pues, ¿no?, ahí a cocinar, y mi hijo comienza a llamarme. Mi hijo comienza a decirme, mamá, mamá. Entonces, para mí, cada milagro que el Señor iba haciendo en mi hijo era una alegría y era un gozo para mí, ¿no? Era algo maravilloso, ¿no? Poder escuchar a mi hijo que me llamara, ¿no? Entonces yo, pues, al escuchar que él me llamaba, entonces yo me he acercado, ¿no?, a la habitación y le digo, Fabricio, mamá, me decía él, mamá. Entonces yo le digo, hijo, nuevamente estás hablando, hijo, ¿no? Yo estoy aquí contigo porque ya estoy cocinando tu comida para que tú comas, ¿no? Y él suspiraba. Y era una manera de contestarme y decirme, ya mamá, ¿no? O ya me voy a tranquilizar, ¿no? Y era un acercamiento de madre a hijo muy maravilloso, ¿no? ¿Dormía normal? Al principio no. Al principio no dormía normal. No dormía normal. El día lo hacía noche y había momentos, ratos en que estaba despierto, y la noche lo hacía día. Entonces yo me desvelaba con mi hijito ahí, yo me fui a una habitación con él, dormía con él, ¿no? Dime, o sea, no tenía noción de cuál era noche y cuál era día. Hasta que tú le dijiste, tenías que dormir, o cómo fue. Entonces yo comencé a preocuparme, ¿no? Porque ya prácticamente el día ya no estaba haciendo noche del todo, y la noche lo estaba haciendo día. Entonces, y yo también ya no podía, ¿no? Pues ya yo me cabeceaba, ya me dormía, pero a la misma vez a mí me preocupaba eso, ¿no? Entonces yo me comunico con el médico y el médico me dice, no te preocupes, porque él poco a poco va a ir reconociendo lo que es el día y lo que es la noche. Y así fue, ¿no? Con ayuda de esa medicina natural que el neurólogo, ¿no?, de acá de San Juan de Dios comenzó a recetarme, ¿no? Comenzamos a darle, ¿no? Y se le comenzaron a quitar esas pastillas que más lo que hacían eran sedarlo. Los médicos que le habían dado entonces, ¿no?, le habían dado una medicina que lo que hacían era hacerlo dormir, para no reaccionar, no avanzar. Entonces ya se le fue quitando esa medicina. El doctor Raúl también, pues, ¿no? Yo le conversaba lo que el otro médico le iba diciendo, y era pues entre los dos ahí que estaban, ¿no?, viendo la mejoría, ¿no?, el tratamiento con sus conocimientos de la ciencia, ¿no?, estaban ayudando a mi hijo, y mi hijo pues comenzó ya a cambiar, ya comenzó, ¿no?, a dormir de lo más normal, ¿no? Ya estaba, el día estaba despierto y la noche ya dormía. Y dormía bien. Y dormía bien. Habían días en que se dormía tarde, ¿no? Pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso, pero ya hasta que logró, ¿no? Hasta que logró, ya yo le decía, Fabricio, hasta que llegó el día que yo le dije, Fabricio, ya, vamos todos a dormir, ya, a ver, todos a orar, ya todos a ver, ya, porque vamos a dormir, ya, cada uno en su cama, porque las cuartas eran bien cerquitas, ¿no? Bien cerquitas, y me escuchaban, y él también, ya, Fabricio, ya a dormir, ya. Después al rato,
ya estaba bien dormido, ya. Yo ya le sabía cuando él estaba dormido, pues, ¿no? Qué bueno. Y cuéntanos, Denis, en la parte ya esta para terminar, para culminar, ¿cuánto tiempo estuvo él en tu casa y luego fallece ya, ¿no? Mi hijo estuvo en ese proceso 2 años, 3 meses, ¿no? Lo llevamos a una segunda resonancia magnética, ¿no? Guiada por los médicos, y lo logra ver el doctor de San Juan de Dios el video de la segunda resonancia magnética, donde el médico se queda maravillado porque el Señor seguía haciendo los milagros en mí. El médico me dice, estoy inmensamente alegre, y me dice, estoy maravillado con lo que estoy viendo en esta pantalla. Y yo digo, ¿qué ve? ¿Qué veo? Que las partes que tu hijo tenía muertas ya nacieron. Todo el cerebro está completamente sano, ¿no? Por así decirlo, porque su cerebro en un principio tenía partes sanas, ¿no? Y el resto estaba muerto. Pero cuando le hacen la segunda resonancia magnética, esas partes que estaban muertas ya estaban nacidas y se estaban activando. Gloria a Dios. Y a mí ya me había dicho el neurólogo de Lima y el de San Juan de Dios que mi hijo tenía pues un 90-95% de volver a ser el mismo de antes, ¿no? Mi hijo se iba a volver a parar, mi hijo iba a volver, ¿no?, a caminar, ¿no? Iba a volver a hacer una vida, ¿no? Pero le iba a quedar un mínimo de secuela, y el médico pues me decía, es maravilloso lo que el Señor sigue haciendo con tu hijo, me decía, ¿no? Y yo venía a casa y le conversaba, ¿no? Y el Señor seguía haciendo los milagros, ¿no? La obra en mi hijo, ¿no? Dime, mi hijo, cuando el doctor te dice esto, luego de ese día, ¿cuánto pasó y fallece tu hijo? Pasaría pues unos 8 meses, pasaría después de que mi hijo viene a fallecer, ¿no? 8 meses Sí, después. 8 meses después. Cuéntanos esa parte cuando fallece Denis, cuéntanos ese día específicamente, ¿cómo pasó? ¿Te levantaste? ¿Puedes recordar ese día? Sí, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Es algo que, un momento que yo nunca me voy a olvidar. Sí, debe ser muy duro, ¿no? Yo sé que muchas mamás están mirando, seguramente, van a ver muchas mamitas este video, y seguramente están atravesando lo mismo. De repente tienes a tu hijo, a tu hija enfermito, en cuidado, en casa. Yo te animo a que no pierdas la fe y que pase lo que pase, Dios siempre tiene un buen propósito. Dice la Biblia que todo obra para bien en la vida del cristiano. Todo obra para bien. Así que ten esa certeza de que Dios, nuestras piezas rotas, las vuelve a unir y lo convierte en algo hermoso. Bien, vamos a continuar. Sí, aquel día, 18 de marzo de este año, recuerdo que yo me levanté, ¿no? Siempre lo primero que yo hacía, ¿no?, era agradecerle al Señor por un día más, ¿no? Después de que yo le agradecía yo al Señor por tenerme, ¿no?, un día más, y que me haga, ¿no?, que me dé fuerza, ¿no?, ánimo cada día para seguir viendo a mi hijo, ¿no? Entonces, Perdón que te interrumpa, me he acordado, gracias Espíritu Santo. ¿Tú tuviste un sueño antes de que él falleciera?
Y cuéntanos también esa parte del sueño y también cuéntanos si te puedes concentrar, yo sé que es duro, si te puedes concentrar específicamente en el momento en que amanece, sentiste algo, estabas bien o no sentiste nada, porque yo sé que lo recuerdas muy bien. Entonces, cuéntanos primero la parte del sueño cuando estábamos en el grupo de oración. Tú nos contaste algo de que habías tenido un sueño, de que lo veías, que él estaba bien, que él estaba de pie, algo así, recuerdo, ¿no? Sí, yo lo veo mi hijo en sueños, que mi hijo se levanta de la cama, ¿no? Que mi hijo estaba totalmente sano, ¿no? Y que saltaba y que mi hijo decía, mamá, estoy sano, mamá, el Señor me ha sanado, ¿no? Y desperté, ¿no? Muy alegre, ¿no? Muy alegre por ese sueño que yo había tenido, ¿no? Ese 18 de marzo yo me levanté, oré, pero yo estaba tranquila. Yo tenía paz en mi corazón ese día. Me levanto de lo más entusiasta, ¿no? Lo primero que hacía era ir a parar, ¿no? Y, por así decirlo, mi olla para mi desayuno. Y ya ingresaba al cuarto, ¿no? Ingresaba a atenderlo, ¿no? A hacerle la limpieza de su cama, a hacerle la limpieza de sus dientes. Recuerdo que yo le hablaba y le decía, Fabricio, vamos a cepillarte los dientes. Y no era fácil, ¿no? Cepillarle los dientes, ¿no? Pero siempre yo hablándole, él iba colaborando, ¿no? Hasta que ya yo le iba hablando, logré hacerle la limpieza de sus dientecitos. Le he dado su desayuno, ¿no? Le he echado sus cremitas, toda la atención que yo le daba, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, termino, le digo, hijo, pues ahora voy a ir a cocinar, ¿no? Y recuerdo que ese día yo iba a lavar. Yo cuando lavaba, yo no lo sacaba a la sala. Yo lo sacaba a la sala a sentarlo en la silla de urológica, porque para mí no era segura, por lo mismo que él se movía, hacía sus movimientos, ¿no? Entonces, Y tú estabas ocupada y no lo yo ibas iba a a estar ver. ocupada, ¿no? Lavando. Y para mí era más seguro tenerlo en la cama, ¿no? Y entonces, su cama especial, que tenía una cama clínica que tenía, ¿no? Entonces lo dejo ahí en su cuarto, ahí, y a eso se fue ese día la luz, recuerdo, se fue la luz, no había como licuarle, ¿no? Su sopita, ¿no? Entonces yo allí con una coladera batiéndole las verduritas y todo, hasta que lograron, ¿no? Hacer la contextura de su sopita normalmente para poderle dar. Y entonces en ese transcurso se viene un temblor que por unos minutos no fue un terremoto, recuerdo ese día, fue fuerte ese temblor. Él ya había experimentado un primer temblor, pero lo recibió conmigo en el cuarto y con sus hermanos, ¿no? Yo le cogí la mano y ahí, pero en este segundo temblor fuerte que hubo, él lo recibe solo en el cuarto. Él estaba solo en el cuarto. Yo no ingreso al cuarto a brindarle esa ayuda, esa seguridad, ¿no? A mi hijo, porque yo en ese momento me encontraba en la cocina. Y mi hijo, pues el más pequeño, yo le digo, hija, camina hacia la puerta, y si por un instante yo te hago una seña, tú tienes que salir con tu hermano a la vuelta, tú ya sabes. Entonces el bebé le dijo, no mamá, y se vino y me agarró. No mamá, yo no voy a salir mientras tú no salgas. Y yo le digo, no hijo, porque aquí está Fabricio. Y yo, si se viene fuerte, yo levanto el peso a tu hermano y salgo con él, ¿no? Y el bebé no me dejaba ni siquiera dar un paso, ¿no? Entonces estaba asustado. Estaba asustado el bebé, ¿no?
Entonces mi hijo lo recibe solo en el cuarto. Luego ha pasado ya ese temblor, yo lo he ido a mirar, pero yo lo he visto dormido, así como cuando él siempre dormía. Yo dije, pues está dormido. He venido a terminar de colarle la sopita, lo hemos ingresado, ¿no? Para darle. Y él siempre había asimilado todo lo que yo le daba, siempre, él nunca arrojaba, ¿no? Para nada, siempre asimilaba. Los médicos se asombraban porque decían, ¿cómo es que logra tomar toda esa cantidad que tú le das? ¿No? Porque, sí, doctor, él toma, lo asimila, él nunca le hace mal, ¿no? Entonces, recuerdo que comienzo a darle y mi hijo pues comienza a arrojar su sopita, ¿no? Por la boquita, lo comienza a arrojar, entonces yo me asusto, ¿no? Porque él nunca lo había hecho, ¿no? Durante esos 2 años, 3 meses, nunca había hecho eso. Entonces, ya Pero con su estaba hermana, dormido. estaba dormido. Y ¿Dormido fue algo que en estabas un principio a dándole? mí me llamó, pero no fue tanta la atención que me llamó, porque yo siempre que le hablaba, por más dormido que él estuviese, ¿no? Yo le hablaba, si él estaba dormido, a veces no me escuchaba, pero si yo lo tocaba, el al toque me sentía. Entonces, yo recuerdo que dije, Fabricio, ya para que tomes tu sopa. Y no me respondió, pero yo no lo toqué. Yo más era mi apuro que pudiera él, ¿no? Alimentarlo, ¿no? Entonces, ahí dormidito, yo le comenzaba a dar la sopa y él la comienza a arrojar. Entonces llamo a su hermana, le digo, Angelina, ven, ayúdame. Y Angelina me dice, ya mamá, le digo, ponle la tapa ¿cómo se llama? A la sonda, ponle la tapa a la sonda, mira tu hermano que está. Me dice, sí mamá, ya, me dice, yo te ayudo, ya comenzó, entonces yo me he dado la vuelta, ¿no? Y le comencé a hablarle, Fabricio lo tocaba, Fabricio no reaccionaba, Fabricio pues Seguía dormido. seguía dormido, ¿no? Supuestamente seguía dormido. Entonces, en ese momento me dice, mamá, Fabricio no responde. Y recuerdo que mi hija me dice, mamá, yo le voy a escuchar su corazón. Mi hija pues puso su oído en su pechito y me dice, mamá, Fabricio, no le late su corazón. Me dijo mi hija, no le late. Y en ese momento yo cerré mis ojos. Cuando yo cierro mis ojos, comienzo a pedir la conexión con el Señor, comienzo a orarle al Señor. Y el Señor me da una luz. El Señor me hace ver algo maravilloso. Y es cuando yo veo a mi hijo descender de la mano del Señor. Mi hijo iba descendiendo hacia el cielo de la mano de Jesús. Y en ese momento yo no lloraba. Para mí era una tranquilidad. Tenías paz en tu corazón Tenía a paz en pesar mi de lo que corazón. estabas viviendo. Claro, yo tenía paz en mi corazón, una tranquilidad de que mi hijo se estaba yendo con el Señor. Mi hijo estaba partiendo de este mundo de la mano de Jesús. Tú tuviste esa visión en el momento en que tú estabas conectándote con Dios porque tu hija te estaba diciendo que ya Fabricio no le latía su corazón. Y cuando tú ves eso, tú sientes esa paz. Siento esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Entonces, mi hija me dice, mamá, no. Y yo le digo, ya, hija. No logré decirle, tu hermano se fue, porque sabía que era muy duro para ella. Lo único que decía yo, Señor, solo tú sabes por qué tomaste esta decisión. Ayúdame a ser fuerte, a mostrarme fuerte ante sus hermanos, ante todos. Para esa hora, ¿qué hora eran ya? Era cerca de la 1:30 por lo menos, ¿no? Yo le digo a mi hija, 1:30 del mediodía, pero mi hijo no había fallecido a la 1:30.
mi hijo ya tenía, por lo menos a la 1 de la tarde que había fallecido, ya tenía como media hora de Vino el fallecido. médico. No vino el médico a la casa y yo le digo a mi hija, llámame a la vecina, porque aún sabiendo que mi hijo estaba fallecido, ¿no? Y de lo que yo había visto ya en esa visión, y yo le digo a mi hija, voy a llevar a Fabricio al hospital, ¿no? Entonces, le digo, llamo a la vecina. ¿Te encontrabas sola? ¿Estabas con tu esposo? Estaba con mi suegro estaba en la sala. Ya. Mi suegro no ha ingresado al cuarto, se quedaba en la sala porque mi suegro estaba en shock, ¿no? Porque estaba claro. escuchando, ¿no? Entonces, mi vecina, le agradezco bastante, ella inmediatamente vino a la casa y me dijo, ¿qué pasa? Yo le digo, esto está pasando. Y me dice que hay que llevarlo al hospital, ¿no? Entonces, ya lo he levantado en peso, lo he sacado, me lo he llevado a mi hijo y los médicos confirman, ¿no? Que mi hijo había fallecido y inmediatamente me lo llevan a mi hijo a la morgue. Y yo lo primero que dije al médico, es necesario que yo lleve a mi hijo a la morgue porque yo inmediatamente me lo quiero regresar en la misma moto que vendí. Y me dijeron, no, tiene que ir a la morgue. Yo no quiero que por nada toquen a mi hijo. No quiero que le hagan autopsia ni nada de eso. No, me dijo, señora, su hijo ha tenido una muerte natural por su mismo diagnóstico que ya ha tenido. No vamos a hacerle ninguna autopsia, sino que es por ley que tiene que estar ahí hasta que háganos los trámites y él pueda salir del hospital ya con su cajoncito, ¿no? Entonces yo acepté. Mi esposo no estaba en casa cuando mi hija fallece. Yo llamo a un amigo porque no, yo le digo, yo sabía dónde estaba mi esposo, con quién estaba, y lo llamo a ese amigo y le digo, pues, ¿no? Me dice, ahorita se ha ido ya a la esquina una señora, que esto, que no. Y le digo, llámelo, dígale que yo quiero hablar con él, esto está pasando. Luego mi esposo llega al hospital y a mi hijo ya justo se lo estaban llevando para el área de la morgue, ¿no? Y allá pues yo llego al hospital con mi vecina y me voy a la morgue, ¿no? Y yo recién he venido a llorar estando en la morgue, ¿no? Porque Recién te dieron ganas de llorar en la morgue. O sea, recién asimilaste que ya tu hijo había partido, ya se había ido. Sí, que mi hijo ya no estaba, ¿no? Uh-huh. Para una madre es muy difícil, ¿no? Se dice que normalmente los hijos tienen que enterrar a los padres, ¿no? Pero en este caso fue diferente, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando fallece Fabricio? Fabricio ya faltaban 3 meses para que cumpliera 16 años. ¿Y cuándo fue el accidente? ¿De qué edad? Mi hijo, 13 años y medio cuando mi hijo se accidenta. Y de ahí 16 años, faltaban 3 meses para que cumpliera 16. Denis, yo sé que esta parte es muy fuerte y para los que están mirándonos estarán en shock como yo lo estoy ahora, después de tantos milagros que hizo el Señor. Luego el Señor decide ya llevarlo a su presencia, ¿no? Hoy por hoy, Denis, ¿cómo estás? ¿Cómo el Señor está trabajando en tu vida? Porque para que te sientes aquí a dar un testimonio de tamaña magnitud, la gente estará impresionada, una mamá como yo que soy mamá estará impresionada, la fortaleza. Yo de verdad te felicito y admiro esa fortaleza y haberlo contado así porque yo creo que Dios es el que sostiene a Dios, ¿no? Porque no hay explicación para alguien que no cree estar de pie como nosotros que somos cristianos, ¿no? Como los cristianos que tienen a Dios y que Dios nos sostiene cada día, ¿no?
¿no? Y por eso ven aquí una madre contando el testimonio, no porque ella quiso contarlo, sino porque Dios designó que esa prueba sea para ella, porque no encontró en el mundo otra mujer valiente y esforzada y que le creyera a Dios, sino Denise. Porque para eso ella fue enviada un día aquí en la tierra, para esta prueba. Y esta prueba, ella sabe que el Señor se le envió para dar luz a aquellas madres. Y tú, madre que me estás escuchando, y la estás escuchando a Denise, el tremendo milagro que hizo el Señor. Y tú te preguntarás por qué luego se fue, murió. ¿Sabes por qué? Porque el Señor preparó su corazón de ella para que en este día ella esté sentada aquí dándote esperanza a ti que no tienes, dándote una luz en aquella oscuridad donde tú te encuentras ahora. Porque para eso ella fue enviada. Ella espera el día que se vaya de esta tierra y ver a su hijo, porque Fabricio está con Dios. Y esa esperanza la tenemos todos los cristianos. Y lo vamos a volver a ver el día que estemos en la presencia del Señor. Aquí no se pierde, aquí se gana. Y ella ahora está diciéndote a ti que de repente quieres tirar la toalla, que de repente ya has tirado la toalla, pero hoy el Señor te está alcanzando con este testimonio y te está diciendo: no tires la toalla. Acá hay un testimonio, y el que va con Denise y que va con nosotras, que estamos aquí sentadas escuchando, es más grande que el que está en el mundo. No tires la toalla, madre, que tú me estás escuchando. Si a tu hijo le ha pasado un accidente de tamaña magnitud como lo fue con Denise, o de repente menos, hay esperanza. Yo te digo, hay esperanza. Hay esperanza. Denise, cuéntanos en esta parte, hoy por hoy, ¿cómo te ha usado el Señor después que murió Fabricio? Permítanme contarles que muchos creyeron, así se lo digo, muchos creyeron que a partir de que fallece mi hijo, yo iba a renegar del Señor, o que yo iba a dejar de creer en el Señor. Pues, O de repente te ibas a deprimir, o de repente me iba a deprimir, o me iba a derribar, o me iba a dejar tumbar, ¿no? Pero no fue así, porque mi hijo fallece y yo creo mucho más en el Señor. Yo Gloria sigo a creyendo Dios. mucho más en el Señor, Gloria a Dios. porque yo no soy quien para decirle al Señor por qué tomaste esta decisión, ¿no? Es verdad lo que tú dices, ¿no? El Señor desde un principio me usó y me puso esta prueba. Mi hijo, desde que vino a este mundo, vino a través de oración. Gloria a Dios. Mi hijo vino después de yo orar 3 meses porque yo no podía tener hijos. Y yo le pedí al Señor O sea, que me Fabricio era un permitiera. milagro. Era un ángel del Señor, era un milagro, un ángel del Señor envió en este mundo para enseñarme a ser madre, para enseñarme a ser Paciente. paciente, valiente, Gloria a Dios. a cambiar mi corazón, a ser una mujer humilde, sencilla. Muchos me seguirán a través de mi WhatsApp o a través de mi Facebook. Y todo lo que yo publico y digo en mi WhatsApp, todas esas tarjetitas, todos esos videitos, es como soy yo, es como a mí el Señor me ha ido formando. A través de Fabricio. A través Fabricio te enseñó muchas cosas de cosas. y, wow, es tremendo lo que me estás contando, Denise. O sea, Fabricio fue enviado A este para que tu corazón le sirva al Señor. Mauricio me enseñó muchas cosas, entre esas a ser muy valiente, a ser
una mujer de mucha fuerza, ¿no? Gloria a Dios. Y que al único que yo le temo es al Señor, Amén. al único que yo le temo, ¿no? Yo no he derribado, porque yo creo que cualquier otra madre en mi lugar, desde un principio, se hubiese dejado derribar, se hubiese dejado vencer. Yo he escuchado muchas madres decirme, y les agradezco bastante, ¿no? Y me llena de mucho gozo escucharles decir que me admiran por esa fuerza y esa valentía que he tenido yo, ¿no? Porque a mí durante todos esos 2 años, 3 meses, yo fui para mi hijo, su madre, su amiga, su enfermera, su fisioterapeuta de ejercicios y su fisioterapeuta de terapia de respiración. El Señor me usó a mí para enseñarle a respirar esos pulmones al 100%, Gloria a Dios. sin que yo haya ido a una universidad, a un instituto o a algún médico me lo haya enseñado. El Señor me usó a mí para que esos pulmones aprendieran a respirar, ¿no? Y Se me vienen 2 versículos a la mente cuando yo escucho a Denis. Y uno de ellos es lo que dice Job. Y Job, en medio de su prueba, de su dolor, dice: el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos enseña también a lo que dice el rey David, ¿no? Alabaré al Señor en todo tiempo. Mi alma siempre lo alabará. Esto es algo que debemos tener muy presente. Que el Señor permite muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas a veces duras que nos afligen hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero hay que recordar que Dios es bueno En todo el tiempo. y que Él es digno de la gloria. Amén. Él es digno de recibir la gloria. Amén. Y que nada puede robarle la gloria a Dios. Amén. Nuestra tristeza, nuestro dolor no puede robarle la gloria a Dios, no puede apagar nuestra adoración a Dios. Y también se me viene a la mente este versículo que dice que el Señor no nos da una prueba que no podamos soportar. Y Denis es un vivo testimonio de que el Señor nos sostiene, de que el Señor nos hace valientes, de que el Señor nos utiliza como instrumentos para salvar a muchas otras almas que necesitan ser fortalecidas y restauradas. Y de verdad estamos impactadísimas con todo lo que nos ha compartido Denis. Ha sido un tiempo muy hermoso, muy edificante. Yo sé que así como nosotras, seguramente tú estás ahí con la boca abierta, impactada. Y bueno, yo creo que ya es momento de cerrar. Sí. No, permítanme decirles dos pequeñas cosas, pero muy importantes, ¿no? Hoy en día, no voy a decirles que no extraño a mi hijo, lo extraño, lo recuerdo, ¿no? Tengo mis 5 minutos en que derramo una lágrima por mi hijo, y que obviamente el que se fue de este mundo es mi hijo, ¿no? Sangre de mi sangre, ¿no? Pero a la misma vez, si no hubiera sido por el Señor, yo no estuviera de pie dándoles testimonio de lo que me tocó vivir, ¿no? Y quiero decirle principalmente a muchas madres, ¿no? A muchas personas que puedan vivir algo similar a lo que a mí me tocó vivir. Y siempre que sucedan, ¿no? O en algún momento, ¿no? Que el Señor no lo permita, pase esto, ¿no? Con alguno de sus familiares, nunca pierdan la fe, ¿no? Nunca pierdan las esperanzas. Clámenle al Señor, clámenle, que quizás el Señor no va a responder en una, en dos, pero el Señor tiene su momento en que va a responder. Hay que creer ciegamente en el poder del Señor, ¿no? Y que aprendan un poquito de lo que a mí me tocó vivir y de lo que yo, ¿no? El Señor, ¿no?
me usó para todo esto, ¿no? Me hizo pues una mujer valiente, fuerte, ¿no? Muy creyente en Él, que nunca se dejen rendir ante las adversidades de la vida, ante situaciones dolorosas, siempre con la frente en alto, ¿no? Defiendan todo lo que puedan a su ser querido, su familiar, si les haya tocado vivir una situación como la mía, ¿no? Ante tantas negligencias tuvieron, ¿no? Y oren mucho y sean fuertes y valientes así como yo, porque el Señor siempre va a responder. Gracias, Denis, por ese consejo que da a todas las madres y de verdad, si tú eres madre joven, primeriza, te ha tocado vivir un testimonio, una circunstancia parecida a la de Denis, no te rindas, no tengas miedo, el Señor está contigo. Bien, hoy por hoy... Yo creo que el consuelo más grande que tiene Denis Sí. es que su hijo se fue con el Señor Jesús. Amén, amén. Sabemos que existe un cielo y que existe un infierno. Amén. Y qué importante es que seamos salvos antes de que llegue el momento en el que el Señor demanda de nuestra alma. Así que si ustedes, mamitas que nos están mirando, tienen a algún familiar o algún hijo enfermito ahí en casa, que puede hablar o de repente no puede hablar, pero sabemos que su espíritu va a recibir, por favor léale la Biblia, por favor hágale la oración de entregar su vida al Señor, para que cuando el Señor decida llevárselo, si fuera el caso, porque el Señor tiene siempre un buen propósito, como les decía, si fuera el caso que el Señor decide llevárselo, se pueda ir con el Señor y no se vaya a ese lugar de tormento que es el infierno. Yo creo que ese es el consuelo mayor de atravesar todos estos tipos de pruebas, ¿verdad? Sí, y ahora vamos a finalizar con una oración, y esta oración es: si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, vamos a ser guiados por Antoinette. Ella te va a hacer la oración de entregar tu vida a Cristo, y ahí junto con nosotros repite esta oración que el Señor luego va a obrar en tu vida. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, en esta noche, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y te pido perdón por todos mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo llegue al cielo, alegre, responda mi nombre. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Y Dios. terminamos así con esta segunda parte del testimonio de Denis Chiroque, trayéndonos un testimonio de impacto en esta serie La Fe con un Café. Nos despedimos diciéndote que el shalom del Señor esté contigo y con tu familia, y que haya tocado tu vida, lo más profundo de tu corazón, este testimonio que sirve para edificar a las familias. Dios te bendiga y hasta la próxima.